Lo que parecía ser una tragedia evitada por milagro, un simple fallo mecánico en una de las carreteras más peligrosas de México, se ha transformado en las últimas horas en el escándalo criminal más oscuro que jamás haya sacudido al mundo del espectáculo regional. Ya no estamos hablando de suposiciones ni de chismes de pasillo. Los documentos que han aterrizado en los escritorios de la Fiscalía y que ahora comienzan a filtrarse a la luz pública cambian la historia para siempre. Lo que le ocurrió a Antonio Aguilar Jr. no fue el destino jugando una mala pasada. Fue un acto calculado, frío y ejecutado con una precisión quirúrgica que hiela la sangre. Los peritos han hablado y su conclusión es devastadora. Alguien quería borrarlo del mapa. Antes de adentrarnos en la oscuridad de esta traición familiar, asegúrate de presionar el botón de suscripción y activar la campanita ahora mismo. La información que vamos a desglosar está siendo censurada en muchos lados y necesitas estar enterado de cada detalle antes de que intenten borrarlo. Dale like a este video. Si crees que la justicia debe llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Para entender la magnitud de lo que estamos viviendo, hay que ponernos en contexto durante décadas. La dinastía Aguilar ha sido vendida al público como el ejemplo perfecto de unidad, valores tradicionales y amor fraternal. Nos hicieron creer que, bajo el legado de don Antonio y doña Flor, todos caminaban de la mano, protegiendo el apellido. Pero esa imagen inmaculada acaba de hacerse pedazos contra el asfalto. La Fiscalía ha dado un golpe sobre la mesa al revelar los resultados de los análisis forenses realizados al vehículo siniestrado de Antonio. Cuando los expertos llegaron a la escena, lo que esperaban encontrar era el desgaste típico de una camioneta usada constantemente en giras y rancho. Quizás una manguera rota por la presión, una balata desgastada o un fallo en el sistema hidráulico. Sin embargo, al elevar el vehículo y encender las luces forenses, se toparon con algo que solo se ve en las películas de crimen organizado. Las líneas de los frenos no estaban rotas por el uso. Presentaban cortes limpios, hechos con herramientas profesionales. No, fue un deterioro gradual. Alguien con conocimiento exacto de la mecánica de ese modelo específico se deslizó debajo del chasis con la clara intención de que, en la primera curva a alta velocidad, el vehículo se convirtiera en una trampa mortal. Esto eleva la situación de un accidente a una tentativa de homicidio premeditado, con alevosía y ventaja. Y lo más aterrador no es el acto en sí, sino de dónde provino la orden. La narrativa oficial se derrumba porque este tipo de sabotaje requiere acceso. No estamos hablando de un coche estacionado en la vía pública donde cualquiera puede acercarse. Estamos hablando de vehículos que se guardan en propiedades privadas, con seguridad, cámaras y personal de confianza. Para que alguien pudiera manipular los frenos con esa tranquilidad, tuvo que ser alguien que conocía las rutinas, que sabía dónde estaban las cámaras o que tenía llave de las puertas. El enemigo no saltó la barda. El enemigo ya estaba adentro. Imaginen por un segundo el escalofrío que debió recorrer la espalda de los investigadores al darse cuenta de esto. No buscaban a un delincuente común, estaban buscando a un traidor dentro del círculo más íntimo de la familia. Y es aquí donde el nombre de Pepe Aguilar empieza a resonar, no como el hermano protector que todos conocemos, sino como el foco principal de una investigación que busca al autor intelectual de esta barbarie. Las pruebas periciales son solo la punta del iceberg de una montaña de resentimientos que lleva años gestándose. Mientras en los escenarios cantaban juntos y sonreían para las cámaras, tras bambalinas se estaba cocinando un plan macabro. La Fiscalía ha dejado claro que un corte de frenos de esta naturaleza no se hace por un enojo momentáneo. Esto es odio cristalizado. Es el resultado de una planificación meticulosa donde el objetivo final era la eliminación física de un obstáculo. Y lamentablemente, ese obstáculo lleva la misma sangre que el presunto agresor. La brutalidad del hallazgo nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre esta familia. ¿Qué nivel de desesperación
o codicia se necesita para atentar contra la vida de quien compartió la mesa contigo desde la infancia? Estamos ante el inicio de una guerra civil dentro de la dinastía, donde las balas han sido reemplazadas por pinzas de corte y transferencias bancarias oscuras. Lo que los peritos descubrieron en ese chasis es la prueba física de que el amor fraternal hace mucho tiempo fue sustituido por una rivalidad mortal. Si la evidencia mecánica en la camioneta es aterradora, la evidencia financiera que ha comenzado a brotar es simplemente repugnante. Para los investigadores de homicidios, el cómo se resolvió debajo del chasis del vehículo, pero el por qué se escondía en los libros contables de la empresa familiar. La teoría que cobra más fuerza minuto a minuto es que el intento de silenciar a Antonio Aguilar Jr. no fue un crimen pasional, sino una ejecución corporativa necesaria para encubrir un desfalco millonario que estaba a punto de ser descubierto. Todo apunta a que Antonio, cansado de ser la sombra silenciosa, había ordenado una auditoría externa a las cuentas del rancho y de las regalías del legado de sus padres. Durante años, se asumió que Pepe Aguilar manejaba el imperio con transparencia y honestidad, repartiendo las ganancias equitativamente entre los herederos. Sin embargo, los documentos filtrados sugieren una realidad muy distinta. Se habla de desvíos de fondos sistemáticos, propiedades hipotecadas a espaldas de la familia y una red de deudas que asfixiaba al patriarca actual, quien mantenía un estilo de vida de lujos insostenibles, mientras las cuentas reales estaban en números rojos. Aquí es donde la narrativa se vuelve aún más compleja y entra en juego un personaje que, sin buscarlo, se convirtió en el catalizador de esta guerra: Christian Nodal. La llegada de Nodal a la familia no solo trajo titulares de revistas del corazón, sino que trajo una mirada fresca y experta sobre el negocio de la música actual. Fuentes cercanas aseguran que fue Nodal quien, en una cena privada, hizo un comentario inocente sobre la gestión de ciertos derechos de autor que no cuadraban con los ingresos que la familia reportaba. Ese comentario fue la chispa que encendió la mecha de la duda en Antonio Jr. Se dice que Nodal, con su experiencia en la industria y sus propios equipos legales, notó irregularidades en cómo se estaban administrando los contratos conjuntos. No es secreto para nadie que Nodal maneja cifras astronómicas y sabe perfectamente cómo funciona el flujo de dinero en este nivel. Al parecer, Pepe Aguilar intentó involucrar a Nodal en ciertos negocios o pedir préstamos para cubrir los huecos financieros que había cavado. Pero se topó con una pared. Nodal no solo se negó a ser el salvavidas financiero de un barco que se hundía, sino que su sola presencia y su cercanía con Ángela pusieron a Pepe en una posición de vulnerabilidad extrema. La auditoría que Antonio Jr. solicitó estaba programada para entregar sus resultados preliminares apenas 48 horas después del accidente. ¡No! Es coincidencia. Es una causalidad macabra. Si esos papeles salían a la luz con Antonio vivo y dispuesto a denunciar la imagen de Pepe Aguilar como el gran hombre de familia y empresario exitoso, se habría desmoronado, instantáneamente enfrentando no solo el escarnio público, sino posibles penas de cárcel por administración fraudulenta y robo. Los informes sugieren que faltan más de 15.0 a 000 de pesos en las cuentas compartidas, una cifra que no desaparece por error administrativo. Alguien los movió y ese alguien tenía las claves de acceso y la firma autorizada. La desesperación es un consejero terrible. Y al ver que su hermano estaba decidido a llegar al fondo del asunto, la opción de sacarlo del camino se convirtió en la única salida viable para evitar la ruina total. Lo que Pepe no calculó fue que Nodal, lejos de quedarse callado o al margen, podría tener copias o conocimiento de esa información. Ahora, la tensión en el rancho se puede cortar con un cuchillo. Nodal se ha convertido en un testigo silencioso, pero letal. Su seguridad ha sido reforzada, no solo por la fama, sino porque sabe que dentro de esa dinastía, saber demasiado es un riesgo mortal. La relación entre suegro y yerno, que ante las cámaras se vende como cordial,
En privado es una guerra fría, donde Nodal tiene las cartas ganadoras. Y Pepe lo sabe. La fiscalía ahora está rastreando transferencias bancarias realizadas días antes del sabotaje a la camioneta. Buscan pagos a mecánicos externos, compras de herramientas especializadas o retiros de efectivo inusuales que puedan ligar directamente a Pepe o a su mano derecha con el autor material del corte de frenos. La red de mentiras es tan extensa que abarca desde contadores corruptos hasta personal de seguridad sobornado. Antonio Jr. no solo iba a reclamar su dinero, iba a reclamar su lugar y su dignidad. Y eso era algo que el ego de Pepe no podía permitir. El accidente en la carretera no fue para asustarlo, fue para asegurar que el secreto del robo millonario se fuera a la tumba con Elan. Pero el destino quiso que Antonio sobreviviera. Y ahora, con la verdad financiera saliendo a flote y con aliados inesperados como Nodal observando cada movimiento, el cerco se cierra. La pregunta ya no es si Pepe lo hizo, sino cuánto tiempo podrá sostener la mentira antes de que las esposas de la ley toquen a su puerta. Mientras los abogados y peritos libran su batalla en los tribunales y talleres mecánicos, dentro de las paredes de la hacienda familiar se vive un infierno psicológico que está destrozando a la heredera más joven. Ángela Aguilar se encuentra en el epicentro de un huracán emocional del que quizás nunca logre recuperarse. Fuentes internas del rancho, El Soyate, describen el ambiente actual, no como un hogar, sino como un búnker de desconfianza, donde nadie se atreve a mirar a los ojos al otro. Y la razón es simple: Ángela ha comenzado a atar cabos, y la imagen de héroe que tenía de su padre se está disolviendo ante la cruda realidad de los hechos. Se ha filtrado información de que la noche anterior al accidente hubo una discusión monumental entre Pepe y Ángela. Al parecer, ella, influenciada por las observaciones de Cristian Nodal sobre las finanzas, confrontó a su padre exigiendo transparencia sobre el manejo de su propio patrimonio y el de sus tíos. La respuesta de Pepe no fue la de un padre comprensivo, sino la de un tirano acorralado. Gritos, golpes en la mesa y amenazas de desheredarla resonaron por los pasillos. Pero lo que Ángela no sabía en ese momento es que su insistencia pudo haber acelerado la orden de ejecución contra su tío Antonio. Pepe sintió que perdía el control de su propia hija y, en su lógica retorcida, culpó a la influencia de Antonio y Nodal por esta rebelión. La posición de Cristian Nodal en este tablero de ajedrez es crítica. Él ha pasado de ser el yerno ideal a convertirse en el guardaespaldas emocional y físico de su esposa. Nodal ya no confía en la seguridad del rancho. Se ha reportado que ha traído a su propio equipo de escoltas privados, hombres armados que responden únicamente a él, para vigilar el perímetro de la casa donde se quedan cuando visitan la propiedad. Esto es una declaración de guerra silenciosa a Nodal. Le está diciendo a su suegro, sin palabras, que sabe de lo que es capaz y que no permitirá que accidentes similares le ocurran a Ángela. El miedo de Pepe Aguilar ya no es solo la cárcel, es la soledad absoluta. Se ha dado cuenta de que hay un topo dentro de su operación. La fiscalía no llegó a los libros contables por arte de magia. Alguien de su círculo más íntimo, alguien que camina por la casa como si nada pasara, ha estado copiando archivos, grabando conversaciones y enviando todo a los abogados de Antonio Jr. La paranoia ha llegado a tal nivel que Pepe ha ordenado barridos electrónicos en las oficinas en busca de micrófonos y ha confiscado los teléfonos celulares de gran parte del personal doméstico. Pero el traidor no es el jardinero ni la cocinera. Las sospechas apuntan a que uno de sus propios hijos, cansado de la manipulación y temeroso de verse arrastrado en la caída, ha decidido colaborar con la justicia a cambio de inmunidad. ¿Será Leonardo, quien siempre ha estado en un segundo plano y podría guardar rencores ocultos? ¿O será la propia Ángela, quien, guiada por Nodal,
está preparando el terreno para separarse definitivamente de la marca tóxica de su padre. La estrategia mediática de Pepe también se está desmoronando. En un intento desesperado por desviar la atención, su equipo de relaciones públicas intentó lanzar rumores falsos sobre nuevas giras y colaboraciones internacionales, tratando de tapar el escándalo con música. Pero el público no es tonto. Los comentarios en redes sociales están inundados de preguntas sobre los frenos cortados y el dinero faltante. La máscara se ha caído y el maquillaje ya no cubre las cicatrices de la corrupción. Lo más trágico de esta etapa es ver cómo Ángela, una joven que solo quería cantar, está siendo obligada a elegir entre la lealtad ciega a un padre que podría ser un criminal o la justicia para un tío que casi pierde la vida. Nodal, con su carácter firme, parece estar empujándola hacia la verdad, aunque esa verdad signifique destruir la carrera de su suegro. Hay rumores de que Nodal ya tiene listo un comunicado de prensa para desvincularse totalmente de los negocios de los Aguilar si se confirma la orden de aprehensión contra Pepe. El aislamiento de Pepe es cada vez más evidente. Sus amigos de la industria han dejado de contestar sus llamadas. Las marcas patrocinadoras están nerviosas y pausan contratos. El imperio que construyó sobre la imagen de la familia perfecta se sostiene ahora sobre palillos. Y mientras él busca desesperadamente al soplón dentro de su casa, la fiscalía prepara la estocada final. Han encontrado un registro de llamadas en un teléfono desechable que sitúa a la mano derecha de Pepe en el mismo lugar y hora donde se compraron las herramientas para sabotear la camioneta. El cerco se cierra y ya no hay a dónde correr. Si crees que la familia debe estar por encima del dinero, dale like a este video ahora mismo. Y si piensas que la justicia debe aplicarse sin importar el apellido, suscríbete para ver cómo termina esta historia de poder y traición. No olvides activar la campanita, porque la siguiente revelación involucra una prueba de ADN que nadie vio venir. Dicen que no existe el crimen perfecto. Siempre queda un rastro, una huella, una partícula microscópica que grita la verdad cuando los culpables guardan silencio. Y en el caso del atentado contra Antonio Aguilar Jr., esa verdad estaba escondida en el mango de una cizala oxidada encontrada a 3 kilómetros del lugar del accidente. La fiscalía, en un movimiento que tomó por sorpresa a la defensa de Pepe Aguilar, ordenó un análisis de ADN de contacto en las herramientas que se sospecha fueron utilizadas para cortar los frenos. Los resultados no solo son positivos, son devastadores para la coartada del patriarca. Antes de revelarte de quién es él, ADN encontrado en el arma del delito, te invito a que te suscribas ahora mismo. Estamos desentrañando una conspiración en tiempo real y no querrás perderte el desenlace. Dale like si crees que la lealtad familiar no debería cubrir delitos de sangre. La herramienta fue hallada gracias a una denuncia anónima, probablemente realizada por el mismo informante que está filtrando los datos bancarios. Al someter el mango de la herramienta a pruebas de laboratorio avanzadas, los peritos aislaron células epiteliales mezcladas con grasa de motor. Al cruzar la muestra con la base de datos criminal y, crucialmente, con las muestras de referencia del personal del rancho, el sistema arrojó una coincidencia del 99.9%. El ADN no pertenece a un delincuente desconocido ni a un enemigo externo del cártel. Pertenece al jefe de seguridad personal de Pepe Aguilar, un hombre que ha sido su sombra durante los últimos 15 años y que juró ante las autoridades haber estado en la Ciudad de México el día del siniestro. Esta prueba biológica destruye la negación plausible de Pepe Inc. Ya no puede decir que fue un fanático loco o un accidente fortuito. Su hombre de confianza, el encargado de proteger a la familia, fue quien presuntamente se deslizó bajo la camioneta de su propio hermano para sentenciarlo a muerte. Y aquí es donde la figura de Cristian Nodal vuelve a cobrar una importancia vital. Según fuentes cercanas a la investigación, Nodal ya había advertido a Ángela sobre este sujeto. Al parecer,
Nodal, con su ojo entrenado por haber crecido en entornos difíciles, notó comportamientos extraños en el jefe de seguridad, a miradas furtivas, desapariciones inexplicables y un desprecio apenas disimulado hacia Antonio Jr. Pero hay un giro aún más oscuro que involucra pruebas de genética. Se rumorea que parte del conflicto original, el motivo por el cual Pepe quería sacar a Antonio del camino tan urgentemente, tiene que ver con una disputa de herencia basada en la genética. Al parecer, Pepe tenía planeado utilizar una cláusula antigua en el testamento de sus padres para impugnar la legitimidad de Antonio como heredero universal de ciertos derechos musicales, alegando cuestiones de linaje que requerían pruebas de ADN en él. Ironía es brutal. Mientras Pepe planeaba usar la genética para robarle la herencia a su hermano en los tribunales, la genética en la escena del crimen es lo que ahora lo ata a un intento de homicidio. El ambiente en el rancho ha pasado del miedo al pánico total. La policía ministerial ya tiene la orden de aprehensión contra el jefe de seguridad, pero al llegar a buscarlo a las instalaciones de la propiedad, el hombre se había esfumado. ¿Casualidad? Imposible. Alguien le dio el pitazo. Alguien le abrió la puerta trasera para que huyera antes de que las patrullas bloquearan la entrada principal. Y todas las miradas apuntan nuevamente a la oficina principal de la Casa Grande. La fuga de este autor material complica las cosas, pero también confirma la culpabilidad. Un inocente no huye, dejando atrás su vida. Un culpable corre cuando sabe que su patrón ya no puede protegerlo. Nodal ha tomado medidas drásticas. Ha sacado a Ángela de la propiedad principal y la ha trasladado a una ubicación segura, lejos de la influencia tóxica de su padre. Se dice que Ángela, destrozada por la evidencia del ADN que incrimina al hombre que la vio crecer y que obedecía ciegamente a su padre, ha entrado en una crisis nerviosa. La realidad es innegable. Su padre no solo es un mal administrador financiero, sino que opera como un capo de la mafia dentro de su propia familia. Mientras tanto, los abogados de Antonio Jr. han presentado una demanda civil preventiva para congelar todos los activos de Pepe Aguilar. Argumentan que, dado el riesgo de fuga y la gravedad de los cargos penales que se avecinan, existe un peligro real de que Pepe intente liquidar propiedades y huir del país. Se habla de cuentas en paraísos fiscales que se están vaciando a una velocidad vertiginosa. Millones de dólares están siendo movidos en criptomonedas y transferencias internacionales complejas para evitar el rastreo. La fiscalía tiene ahora el arma, el ADN, el motivo financiero de los 15.00.0 de pesos faltantes y un testigo clave en Cristian Nodal, que está dispuesto a romper el silencio para proteger a su esposa. Pero lo que van a encontrar en el sótano de la casa de seguridad del empleado fugitivo cambiará la tipificación del delito. No solo encontraron planos de la camioneta de Antonio, encontraron una lista de objetivos. Y para horror de todos, el nombre de Antonio no era el único en esa lista tachado con rojo. Había otros nombres muy queridos por el público, que también eran considerados estorbos para los planes de expansión de Pepe. Estamos a minutos de que se emita una orden de cateo masiva en el rancho El Soyate. Helicópteros, fuerzas especiales y perros rastreadores están a la espera de la luz verde de un juez federal. Lo que comenzó como un accidente en la carretera está a punto de convertirse en el allanamiento más mediático en la historia del espectáculo mexicano. Si quieres ser el primero en saber qué encontraron en esa lista negra y quién era el siguiente objetivo, asegúrate de haberle dado like a este video. La verdad es más extraña y cruel que la ficción, y aquí te la contaremos toda. El amanecer en Zacatecas se rompió no con el canto de los gallos, sino con el estruendo de las aspas de 2 helicópteros federales que descendieron sobre los terrenos del Soyate. Lo que muchos temían y otros esperaban con ansias, finalmente sucedió. Hay la inmunidad de la dinastía Aguilar se ha evaporado. Las imágenes que circulan, aunque borrosas y tomadas desde la distancia por lugareños atónitos, muestran un despliegue táctico digno de la captura
de un capo de alto perfil. Camionetas blindadas de la fiscalía derribaron las trancas de acceso y un comando de agentes especiales ingresó a la propiedad principal con una sola misión: asegurar la evidencia antes de que fuera incinerada. Antes de contarte que encontraron dentro de la caja fuerte personal de Pepe, asegúrate de suscribirte al canal. La información fluye rápido y aquí la analizamos sin censura. Dale like si crees que nadie debe estar por encima de la ley. Pepe, quien solía recibir a las cámaras con una sonrisa ensayada y una postura de patrón inquebrantable, fue sorprendido en pijama, visiblemente alterado, intentando realizar llamadas frenéticas desde un teléfono satelital que le fue confiscado al instante, según los reportes filtrados por fuentes dentro del operativo. La arrogancia del cantante se transformó en pánico cuando los agentes no pidieron permiso para entrar, sino que le presentaron una orden federal de cateo y aseguramiento de inmueble. Se acabaron los favores políticos. Se acabaron las llamadas a gobernadores. Pepe estaba solo frente a la maquinaria de la justicia. El punto de quiebre del operativo ocurrió en el despacho privado de Pepe, una habitación que siempre permanecía cerrada bajo llave y a la que ni siquiera sus hijos tenían acceso libre. Allí, detrás de un cuadro ecuestre, los peritos localizaron una caja fuerte empotrada. Al forzarla, no encontraron joyas ni efectivo, sino algo mucho más incriminatorio: bitácoras, libretas escritas a mano que detallaban no solo los movimientos financieros ilegales de los últimos 10 años, sino también una estructura de espionaje montada contra su propia familia. Pero el hallazgo que heló la sangre de los fiscales fue la confirmación de la lista negra que se había insinuado en la casa del jefe de seguridad fugitivo. En una carpeta de cuero, encontraron perfiles detallados de las rutinas, horarios y vulnerabilidades de seguridad de 2 personas. El primer perfil era el de Antonio Aguilar Jr., con anotaciones escalofriantes sobre sus vehículos y las fechas de sus revisiones mecánicas marcadas con un círculo rojo justo el día antes del accidente. El segundo perfil, para Horror Dituyus, llevaba las iniciales CN. Cristian Nodal no era un aliado en la mente de Pepe, era el siguiente objetivo. Las notas sugerían que Pepe veía a Nodal como una amenaza existencial. No solo porque Nodal conocía los desfalcos financieros, sino porque su independencia económica y su influencia sobre Ángela le quitaban a Pepe el control absoluto sobre la carrera y los ingresos de su hija. El plan, según se deduce de los garabatos en la libreta, no era necesariamente un accidente fatal inmediato como con Antonio, sino una campaña de desprestigio masiva y sabotaje profesional seguida de un accidente calculado si la presión no funcionaba. Se encontraron borradores de contratos falsos y planes para plantar evidencia de sustancias ilícitas en el equipaje de Nodal durante su próxima gira internacional. Al enterarse de esto, la reacción de Cristian Nodal fue inmediata y fulminante. Desde su ubicación segura, instruyó a su equipo legal para que entregara a la fiscalía todas las grabaciones de voz y mensajes de texto que había guardado como seguro de vida. En uno de esos audios, que ya está en manos del juez, se escucha presuntamente a Pepe decir en sí: el muchacho no se alinea. Va a tener que aprender a la mala que aquí el que manda soy yo, cueste lo que cueste. Esa frase, en el contexto de la lista encontrada y los frenos cortados de Antonio, es prácticamente una confesión de intenciones criminales. La situación de Ángela es desgarradora. Ver las pruebas de que su padre planeaba destruir a su esposo y quizá atentar contra su vida ha roto el último lazo que la unía. A él se dice que Ángela, en un acto de valentía extrema, ha entregado a las autoridades la contraseña de una cuenta en la nube compartida que Pepe utilizaba para respaldar sus teléfonos. En esa nube, los investigadores encontraron las fotos que el jefe de seguridad enviaba como reporte de trabajo, fotos de la camioneta de Antonio
con los frenos manipulados, enviadas horas antes de que Antonio se subiera al vehículo. El cerco es total. A la fiscalía ha reclasificado el caso. Ya no se investiga solo por tentativa de homicidio y fraude. Ahora se están armando cargos por delincuencia organizada y conspiración. El rancho El Soyate ha sido asegurado temporalmente por el Estado como escena del crimen. Los caballos, los lujos y los recuerdos de la dinastía están ahora bajo cinta amarilla policial. Pepe Aguilar ha sido retenido para declarar. Y aunque sus abogados luchan por evitar la prisión preventiva, la gravedad de la evidencia, ADN, lista de objetivos, bitácoras financieras y fotos del sabotaje, hace que sea casi imposible que salga libre bajo fianza. La leyenda de la música regional está a un paso de cambiar los trajes de charro por el uniforme beige de un reclusorio federal. Pero todavía falta una pieza final en este rompecabezas, una declaración que Antonio Aguilar Jr. ha decidido dar desde el hospital y que sellará el destino de su hermano para siempre. Si quieres escuchar las palabras exactas de Antonio y saber cuál es el destino final de Pepe Aguilar, dale like a este video y comparte. La justicia está llegando y tú eres testigo de la historia. El silencio en la habitación del hospital se rompió no con un grito de venganza, sino con la voz quebrada de un hombre que acaba de aceptar que su propia sangre intentó matarlo. Antonio Aguilar Jr., aún convaleciente y conectado a monitores, ha emitido su primera declaración oficial a través de sus abogados. Y sus palabras son el último clavo en el ataúd de la reputación de Pepe Aguilar. Antonio no habló de dinero ni de propiedades. Habló de la traición espiritual. Confirmó que semanas antes del accidente, Pepe lo visitó con una oferta en una suma mensual vitalicia a cambio de ceder todos sus derechos de voto en la empresa y firmar un acuerdo de confidencialidad que le prohibía hablar sobre los balances financieros. Antonio se negó. Días después, sus frenos fallaron. Pensé que mi hermano había perdido el rumbo, pero nunca imaginé que había perdido el alma. Se lee en el comunicado. Esta frase resuena más fuerte que cualquier condena judicial. Es la sentencia moral que destruye para siempre la imagen del charro noble. Antonio ha anunciado que se constituirá como querellante adhesivo en el proceso penal, buscando no una compensación económica, sino que se aplique todo el peso de la ley. No habrá abrazos ante las cámaras para calmar las aguas. La ruptura es definitiva y absoluta. La situación legal de Pepe Aguilar ha pasado de crítica a irreversible. Hace apenas unas horas, un juez de control federal dictó prisión preventiva oficiosa. El riesgo de fuga, sumado a la capacidad económica y las conexiones internacionales del acusado, hicieron imposible que enfrentara el proceso en libertad. Las imágenes que pronto veremos en todos los noticieros no serán las de Pepe recibiendo un Grammy, sino las de su traslado a un penal de máxima seguridad, escoltado por aquellos mismos agentes federales a los que alguna vez miró por encima del hombro. El jefe de jefes de la dinastía ha caído y con él se desploma todo el aparato de poder que construyó a base de intimidación y mentiras. Pero mientras un imperio cae, otro comienza a surgir de las cenizas. Ángel Aguilar y Cristian Nodal han abandonado definitivamente Zacatecas. Se les ha visto abordando un vuelo privado con destino desconocido, alejándose físicamente del epicentro del desastre. Fuentes cercanas aseguran que Ángel ha tomado la decisión más difícil de su vida: renunciar a la administración de su carrera por parte de su padre y cortar cualquier vínculo comercial con la marca Aguilar actual. Bajo la protección y guía de Nodal, Ángela se prepara para relanzar su carrera, esta vez con transparencia y libertad, lejos de la sombra tóxica que casi le cuesta la vida a su tío y la libertad a su esposo. Nodal ha demostrado ser mucho más que un cantante de moda. Ha sido el pilar que evitó que Ángela se derrumbara. Su intervención al exponer las irregularidades y su firmeza al proteger a su familia han redefinido su imagen pública. Ya no es solo el artista talentoso, es el hombre que se enfrentó al sistema corrupto de su suegro
y ganó. La industria musical, que suele ser leal al dinero y no a la moral, ya ha empezado a darle la espalda a Pepe. A las radiodifusoras están sacando sus temas de rotación y los empresarios cancelan fechas preventivamente. Nadie quiere asociarse con un presunto criminal que atentó contra su propio hermano. El legado de don Antonio y doña Flor, que durante décadas fue sinónimo de orgullo mexicano, ha quedado manchado de forma indeleble por la ambición desmedida de uno de sus hijos. Sin embargo, la justicia poética existe. Al intentar quedarse con todo, Pepe lo ha perdido todo: en su libertad, su fortuna, el respeto del público y, lo más doloroso, el amor de su hija. El rancho El Soyate, que debía ser un monumento a la familia, queda ahora como un monumento a la codicia, vacío y precintado por la fiscalía. Esta historia nos deja una lección brutal. El dinero no conoce de parentescos y la envidia es capaz de corroer los lazos más sagrados. Antonio Aguilar Jr. sobrevivió para contar la verdad y gracias a eso la máscara ha caído. El juicio que se avecina será el evento mediático de la década, donde se destaparán aún más secretos de una industria que brilla por fuera, pero que a veces está podrida por dentro. Nosotros seguiremos aquí, vigilando cada paso del proceso, cada audiencia y cada nueva prueba que surja. No dejaremos que el tema se enfríe, ni que las influencias intenten comprar el silencio. Si valoras el periodismo de investigación que no tiene miedo de exponer a los poderosos, este es el momento de actuar. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con todos tus conocidos. La verdad necesita ser escuchada. Dale like si estás del lado de la justicia y déjanos en los comentarios: ¿crees que Pepe Aguilar merece pasar el resto de sus días en prisión? Hey, Leo, hasta la próxima revelación.